Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión te traigo los resultados presentados por Nvidia. Nvidia es una empresa que ya he analizado en el canal y que tras los resultados presentados, como puedes ver aquí en el gráfico, justo la compañía había caído un 2,85% y después de presentar esos resultados, la subida ha sido de un 14% en post-market. Es decir, actualmente está a 769 en el momento de la grabación de este vídeo. Y como puedes ver, realmente la subida ha sido impresionante. Pero, ¿por qué ha subido tanto esta compañía tras la presentación de esos resultados? Bien, pues de forma muy sencilla y de forma resumida, aquí puedes ver en Consensus Gurus, ¿vale? Que básicamente digamos que es una cuenta de Twitter que te recomiendo que sigas, ya que muestran resúmenes de comparativas entre compañías y sus guidance, por si las compañías baten o no esos guidance. Y aquí puedes ver en esta imagen como claramente, digamos que Nvidia ha destrozado todas las estimaciones de analistas. Es decir, que en cuanto a ingresos, en cuanto a cada segmento de la compañía, en cuanto a márgenes brutos, en cuanto a beneficio operativo, EPS, Free Cash Flow, es decir, han batido todo. Y no solo eso, sino que encima para las estimaciones futuras, en este caso para el Q1 de 2025, recuerda que Nvidia realmente llama 2025 a este ejercicio fiscal 2024 que va a venir, pero como terminan presentándolo a principios de 2025, lo llaman 2025, ¿vale? Pues digamos que también el guidance que da es mucho más alto de lo que espera el mercado. Es decir, que si ya los resultados o expectativas del mercado eran grandes por esta compañía, pues el hecho de presentar buenos resultados y además dar un guidance superior significa que es todavía más positivo y hay más expectativas por esta compañía. Por eso, como te digo, esta compañía ha subido un 14% en post-market, lo que quiere decir que nos la vamos a encontrar seguramente en la apertura de mercado a 769, 770, etcétera, etcétera. Y en este vídeo vamos a ver, por supuesto, si tras ese precio al que está cotizando en este momento, digamos que es una oportunidad de inversión, o en este caso podría ser a lo mejor una empresa que ya está demasiado cara y se nos ha escapado. Como siempre digo, lo primero que hay que hacer es ir al Investor Relation, donde aquí vamos a ver los datos de una forma más detallada. Vamos aquí a notas de prensa y aquí vemos realmente cuál es la información de la compañía. Por supuesto, voy a ir de forma resumida por los puntos claves. En primer lugar, aquí los ingresos trimestrales fueron récords de 22.100 millones de dólares, un 22% más que el tercer trimestre y un 265 más que el mismo trimestre del año anterior, como puedes ver. O sea, un crecimiento brutal. Ingresos trimestrales récord de centro de datos, 18.400 millones, un 27% de crecimiento y un 409 con respecto al año anterior, al mismo trimestre del año anterior. Y también, por supuesto, ingresos récord para todo el año de 60.900 millones, un aumento del 120%, 126%. Como ves, estos son resultados muy buenos. Aquí, en cuanto a comentarios del equipo directivo o del SEO, aquí debes de ver puntos interesantes. Por ejemplo, la computación acelerada y la inteligencia artificial generativa han llegado a un punto de inflexión. La demanda está aumentando en todo el mundo en empresas, industrias y países. Además, también ha comentado que nuestra plataforma en centro de datos está impulsada por factores que cada vez son más diversos. Demanda de procesamiento de datos, capacitación e interferencia por la parte de los grandes proveedores de servicios en la nube, proveedores especializados en GPU, así como en empresas de software empresarial, de Internet para consumidores, las industrias verticales encabezadas por automovilística, los servicios financieros y atención sanitaria alcanzan ahora un nivel multimillonario. Es decir, básicamente, como ves, han crecido en todos los segmentos. Y no solo eso, sino también aquí nos hablan de la RTX, es decir, la tarjeta gráfica de la compañía presentada hace 6 años y lo bien que va para los ordenadores, es decir, los juegos o plataformas de ordenadores con la inteligencia artificial generativa, que en este caso también es un punto de inflexión para la compañía que está haciendo que la compañía crezca y se vea beneficiada por ese segmento, por el segmento gaming en este caso. Ahora, si bajamos un poquito más y vemos el resumen del cuarto trimestre, como te decía, pues realmente ha superado con respecto al trimestre anterior, al Q3, bastante, y con respecto al año anterior, al mismo trimestre del año anterior, también muchísimo, un 265. En cuanto a ingresos, en cuanto a margen bruto, también como ves son márgenes, o esta compañía tiene márgenes de
media el 76%, 75-76%, que también los ha aumentado, y con respecto al año pasado pasaron también del 63 al 76. Es decir, que una compañía tenga márgenes brutos del 70 y pico por ciento ya nos está diciendo claramente que tiene unas claras ventajas competitivas, porque digamos que dentro de su mercado está bien posicionada y es capaz de atraer a más clientes a unos costes menores, lo que quiere decir que al final los márgenes son altos. Eso le permite, por supuesto, tener ingresos netos o también beneficio operativo muy positivo. Aquí puede ver, por ejemplo, los ingresos netos como también han crecido de 9.000 millones a 12.000 millones, pasando del año pasado de 1.400 millones, que como ves ha sido un crecimiento entre trimestres del 33 y entre años trimestrales del mismo trimestre un 769. Como ves, una auténtica salvajada. Y además, los beneficios por acción pasaron de 3,71 del trimestre anterior del Q3 al Q4, 4,93, y con respecto al año pasado de 0,57, un 765 de crecimiento. Es decir, que eso es realmente una salvajada, y esto es lo oficial, porque después aquí está la parte ajustada, que si vamos a la parte ajustada, que es un poco más moderado, también puede ver que los crecimientos son salvajes, 265 en ingresos, 25% en este caso aquí de gastos de explotación, 563% de ingresos de explotación, también 491 de ingresos netos y 486 de EPS. Todo esto ajustado, que como ves realmente siguen siendo ingresos, o mejor dicho, crecimientos muy salvajes. Pero es que si subimos, o mejor dicho, bajamos para la parte del ejercicio completo fiscal 2024, que recuerda que la compañía llama ejercicio fiscal 2024 a este año 2023, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta, han presentado 60.900 millones, que si lo comparamos con el año 2023, que sería 2022, 26.000 millones, un crecimiento del 126%. Luego aparte, ingresos de explotación, un crecimiento del 681, pasando de 4.200 a 32.000, ingresos netos pasando de 4.000 a 29.000, y también en cuanto a EPS pasando de 1,74 a 11,93, que como ves es una salvajada. Y de forma ajustada, aquí puedes ver cómo realmente han sido 12,96, pasando de 3,34 a 12,96, e ingresos netos de 8.300 a 32.000. Es decir, prácticamente los números son parecidos, pero digamos que un poquito más ajustado. El crecimiento es un poco menor. Por tanto, aún así, podemos ver que el crecimiento ha sido muy bueno. Y no solo eso, sino que Nvidia además nos da expectativas para la compañía para, como vistes antes, el guidance del primer trimestre del ejercicio fiscal que ellos llaman, como te he dicho, 2025, pero que sería este primer trimestre de 2024 para nosotros. Pues aquí lo que nos dicen es que se esperan que los ingresos sean de 24.000 millones, más o menos un 2%. Aproximadamente, es decir, que un 2% arriba, un 2% abajo sobre estos 24.000 millones. Se espera que los márgenes brutos GAAP y no GAAP sean del 76-77%, más o menos con 50 puntos básicos de diferencia arriba o abajo, ¿vale? 0,50 arriba o 0,50 abajo. Se espera que los gastos operativos ajustados y no ajustados sean de 3.500 millones. Se espera que otros ingresos GAAP y no GAAP sean ingresos aproximadamente de 250 millones, excluyendo ganancias y pérdidas de inversiones no afiliadas, y también se espera que la tasa impositiva GAAP y no GAAP sea del 17%, con más o menos una variación del 1%. Es decir, que ya más o menos nos podemos hacer una idea que, tal y como nos han presentado Consensus Gurus, que aquí puedes ver que realmente son estos datos de aquí, han superado las expectativas de los analistas, no solo en cuanto a los resultados presentados, sino en cuanto a estimaciones futuras del siguiente ejercicio trimestral. Y recuerda que aunque un trimestre no es todo lo importante de una compañía, si cada trimestre la compañía va presentando mejor de lo esperado, quiere decir que en el cómputo anual podemos esperar un crecimiento todavía mayor, ¿vale? Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, si volvemos aquí a la compañía y seguimos mirando, aquí hay una serie de puntos que destacan. Por ejemplo, sobre la parte de centro de datos, que los ingresos del cuarto trimestre alcanzaron 18.400 millones, crecimiento del 27%, también se lanzaron colaboraciones con Google, también se amplió su colaboración estratégica con Amazon Web Service, es decir, una serie de cosas, como puede ver aquí, que son puntos
clave, por lo que demuestra que la compañía no solo está haciendo las cosas bien, sino que además hay grandes expectativas de crecimiento para esta compañía por todo lo que está consiguiendo, todo lo que está evolucionando, todo lo que está acaparando en el mercado y el posicionamiento que tiene. Recuerda que esta empresa tiene aproximadamente entre el 80 y 90% de cuota de mercado en la parte de semiconductores. Es una empresa de semiconductores que está bien posicionada y le aventaja por mucho a sus principales rivales, ¿vale? Lo que quiere decir que al final esta compañía no solo está haciendo las cosas bien en el presente, sino se esperan grandes crecimientos para esta compañía para los próximos años. Y aquí puedes ver que tanto por la parte de centro de datos, juegos de azar, visualización profesional, automotor, es decir, todos son puntos claves de cosas que han ido haciendo o cosas que irán consiguiendo, que por supuesto todo esto aumenta o da más expectativas al mercado. Bien, todo esto que estás viendo de aquí, que por supuesto son resultados muy buenos, y al final esto teniendo en cuenta junto con los resultados presentados cuantitativos, esto por supuesto, de forma resumida, podríamos decir que es el motivo principal por el que esta compañía, como te he explicado, ha crecido ese 14% tras la presentación de resultados en postmercado, ¿vale? Entonces, ahora me voy a ir a Ticker y voy a hacer una cosa totalmente diferente. En primer lugar, primero voy a hacer una estimación sobre la compañía, donde por supuesto intentaré calcular el precio objetivo de esta compañía, pero luego te daré mi opinión sobre cómo realmente hay que enfocar este tipo de empresas, es decir, cómo hay que analizarlas, en mi opinión, y cómo deberías de tener en la cabeza digamos, la opinión o la forma de ver estas inversiones, no solo pensando como si fueran acciones y pensando únicamente en el precio por acción y la rentabilidad que te dan, sino realmente más viendo este tipo de empresas como inversor, emprendedor o empresario, que eso es, por ejemplo, lo que decía Warren Buffett y siempre ha dicho en muchos libros que es lo importante. Las acciones debemos de verlas no como acciones, sino como negocios que hay detrás. Bien, una vez has visto tú esto, vamos a tener en cuenta estos 771, ¿vale? O 770 para redondear. Si nos vamos aquí a Ticker, puedes ver, y me cambio de cámara para que veas que aquí no está actualizado, es decir, está a 674, lo que quiere decir que tenemos que actualizar realmente cuál es el múltiplo real de la compañía tras la presentación de resultados. ¿Por qué? Porque si nos vamos aquí a estimaciones, como puedes ver, o en este caso más que estimaciones, valoración, puedes ver que realmente la compañía aquí nos dice que está cotizando a 32 veces, pero 32 veces con este precio de aquí y con los resultados forward de los próximos 12 meses, ¿vale? Entonces me voy a cambiar de cámara y ten en cuenta que hay que ajustar esto. Primero, para eso vamos a ir a la calculadora y voy a tener en cuenta el precio al que está cotizando ahora mismo la compañía. Como puedes ver, aquí en este caso sería, o vamos a tener en cuenta esos 771, 770, ¿vale? Para redondear. Entonces voy a poner aquí 770 y lo voy a dividir entre los EPS presentados por la compañía forward. Y esto es importante. Forward de los próximos 12 meses. Los resultados que ya han sido presentados, ya han sido presentados. Y ahora voy a explicar también por qué es importante tener esto en cuenta, porque si no, el múltiplo sale distorsionado. Y cualquier inversor o cualquier persona que coja múltiplos trailing, es decir, múltiplos de aquí abajo, LTM, como puedes ver aquí, tienes múltiplos LTM o tienes múltiplos NTM, como puedes ver aquí, múltiplos Next 12 Months o Last 12 months, es decir, de los próximos 12 meses o de los 12 meses anteriores. Como puedes ver, por ejemplo, esta compañía por PER está cotizando a 88, casi 90 veces, teniendo en cuenta los beneficios pasados, ¿vale? Y esto es un error. La compañía forward estaría cotizando a 32 veces, como puedes ver aquí, pero vamos a ajustarlo. Para eso, para que veas que no son 32, sino teniendo en cuenta la subida del precio, vamos a estimaciones, vamos a ir a EPS normalizados, que serían los ajustados, y vemos que para 2025, que es esto de aquí,
que para nosotros, recuerda que es 2024, pero ellos lo llaman 2025, 21,50 de EPS. Es decir, se espera un crecimiento del 73%. Los analistas esperan un crecimiento del 73%. Y como has visto, el guidance para el primer trimestre ya es mejor de las estimaciones de analistas. Recuerda que esto está sin ajustar en ticker, ¿vale? Por tanto, vamos a tener en cuenta estos 21,51. Eso quiere decir que si los 770 de precio actual lo dividimos entre los 21,51, quiere decir que la compañía realmente la estaríamos comprando per forward de 35 veces. 35 veces, en mi opinión, es un múltiplo exigente, pero justo para esta compañía. Y te voy a demostrar por qué. Si vamos aquí a la parte de valoración, la compañía en el último año, si escogemos Price Normalized Earnings, es decir, PER con beneficios normalizados, aquí podemos ver realmente como la media del último año ha sido de 40 veces. De los últimos 3 años, 43 veces. De los últimos 5 años, 41 veces. De los últimos 10 años, 33 veces. Estamos más o menos comprando a la compañía ahora mismo, como puedes ver aquí nos muestran 32 porque está sin ajustar, tenemos en cuenta lo de la calculadora, 35, ¿vale? 35 veces estaría ligeramente por encima de la media de los últimos 10 años, pero ten en cuenta que esta compañía en años anteriores no habría sufrido el re-rate que ya ha sufrido debido al gran crecimiento por el beneficio de la inteligencia artificial y el beneficio de todo el crecimiento y cuota de mercado que está robando Nvidia. Por tanto, el mercado sabe que esta empresa tiene muchísimo potencial y muchísimo viento de cola para los próximos años, por lo que ha cambiado y ha empezado a pagar múltiplos más caros. Aún así, teniendo en cuenta la parte deprimida de estos años, ves que la media es de 33 veces y en los últimos 5 años, que sería más realista con los resultados presentados, son 40 veces, lo que quiere decir que estaríamos comprando esta compañía, si pagáramos hoy, que no digo que lo hagas, pero si pagáramos hoy $770 por esta compañía, la estaríamos comprando a 35 veces per forward, ¿vale? Por debajo de su media de los últimos 5 años y por debajo de su media de los últimos 3 años y por debajo de su media de los últimos o de este último año. Estaría prácticamente en los puntos más bajos. Ahora, ¿qué es lo importante? En primer lugar, te voy a explicar cómo calcular el precio objetivo, que para mí esto es lo menos interesante, y luego te voy a explicar realmente el razonamiento de cómo deberías de ver esta inversión, como te digo, como un inversor, como un emprendedor o como un empresario. Es decir, como una persona que realmente ve el negocio y la importancia del negocio y no lo que hace el precio a corto, medio o largo plazo. Bien, en primer lugar, de forma fácil, vamos a ir a calcular el precio objetivo. Para eso, recuerda que como la compañía está cotizando a 35 veces, ¿vale? Vamos a suponer, y recuerda, esto es suposiciones, estimaciones, que lo que nos dan los analistas de estimaciones para los siguientes años, fíjate, y esto es importante entenderlo, nos vamos a EPS normalizados y aquí puedes ver como claramente aquí nos dan un crecimiento del 73%, como ves aquí, para 2025, que sería 2024. Luego un crecimiento del 24, luego un crecimiento del 14, luego un crecimiento del 18. Como ves, de media llegarían a 2028 supuestamente generando o presentando unos EPS de 36 en 2028. Esto te puede parecer un crecimiento a lo mejor muy optimista o muy conservador o normal, o a lo mejor no sabes si esto es lo correcto o no. Vamos a traducir qué significa llegar a 36,42. Me voy a ir primero a MoneyChimp, en este caso ya sabes, la página de interés compuesto que de forma resumida, pues nos calcula muy fácil realmente cuál sería eso, digamos, el objetivo, los EPS objetivo, la rentabilidad, el crecimiento compuesto, etcétera. Y vamos a ver, en primer lugar, sin tener en cuenta
y ojo, esto es importante, sin tener en cuenta los EPS que presentará el año que viene, sino los que ya ha presentado, los 12 y pico, que para ser más exactos, lo que ha presentado, que lo podemos ver aquí, por ejemplo, en Consensus Gurus, podemos ver que realmente la compañía ha presentado de EPS aquí en el trimestral, nos muestran, no nos vale, vamos a ir a la página donde realmente vamos a buscar el cómputo anual o la parte anual. Aquí podemos ver que en cuanto a EPS han presentado 11,95, 12,96. Vamos a quedarnos con estos 12,96. Lo que quiere decir que partimos de 12,96, 12,96 y en este caso vamos a ver qué es lo que ocurriría si a 5 años, recuerda que estamos en 2023, teniendo en cuenta 2023, 2024 de Nvidia, ¿vale? Pero a 5 años sería, por ejemplo, 2028, ¿vale? O 2029 de Nvidia, ¿vale? Para tenerlo en cuenta, aunque ahí muestra que es un año o en este caso serían 5 años. Esto quiere decir que aquí a 5 años creciendo, fíjate, al 24% anual, para que te hagas una idea, llegaría a unos EPS de 37,99, que curiosamente son los 36 que nos muestra aquí, como puedes ver. EPS normalizados a 2028, ¿vale? Ten en cuenta que eso significa que aquí no serían 5 años, serían 4 años, porque es 2024, que es el 23, 25, 26, 27 y 28. 2028 sería, en este caso, 36 a 5 años. Crecimiento del 24% significa que esto en 5 años sería un crecimiento menor de lo que estiman los analistas. Porque realmente si fuera a 4 años, fíjate que realmente el crecimiento sería de 30. Es decir, que a 2028 estimaríamos un crecimiento de 30 veces, ¿vale? O de 30 veces no, de 30 de EPS, para ser más conservador con un crecimiento del 24%. Si te fijas, y esto es lo importante, realmente si aquí en vez de poner un 24 le ponemos un 27% de crecimiento, fíjate que ya se está acercando al 36 que nos da los analistas por ese crecimiento de el primer año el 70% y luego el resto de crecimiento. Más cercano o más exacto realmente sería un crecimiento del 29%, que ya nos acercamos a ese 30, digamos a ese 36 de EPS. Por tanto, aquí ya podemos descubrir que en estos 4 años que nos muestra la compañía, puedes ver que realmente la empresa a 5 años, o no a 5 años, a 4 años, estima el mercado que va a tener crecimiento del 30% anual. 30% anual significa, como ves aquí, que pasa el primer año 73%, 24%, 14%, 18%. Eso hace una media del 30% anual durante 4 años. Y por eso, digamos que llegamos a estas estimaciones de 36, 4 años. No 5. Si tenemos en cuenta un crecimiento, que es lo que voy a tener yo en cuenta, por eso te enseñé lo de antes, crecimiento a 5 años, es decir, no a 2028, a 2029, que para nosotros sería 2028, ¿vale? Pero para que lo entiendas, con un crecimiento del 24%, voy a ser más moderado, es decir, vamos a llegar a esos 37,99, es decir, prácticamente lo que estiman los analistas, pero un año más tarde, ¿vale? Es lo que voy a estimar yo. Por tanto, la compañía a 5 años, a 2029 de la compañía, 2028 nuestro, si vamos a la calculadora y tenemos en cuenta realmente qué múltiplo le asignamos, pues 35 veces, que es lo que está pagando el mercado ahora, por, en este caso, los 37,99, la compañía llegaría a un precio objetivo de 1.329. 1.329 a 2029, que es 2028 nuestro, ¿vale? A 5 años. Y recuerda que yo estoy siendo mucho más conservador que los analistas. Los analistas estiman que llegará a 36 de EPS en 4 años. Yo estoy estimando que llega a esos 37, 36, 37 en 5 años. Aún así llegaría a 1.329, con un crecimiento del 24% anual. Aquí viene la pregunta, ¿el crecimiento del 24% anual para esta compañía
¿Puede ser sostenible para estos 5 años? Mi opinión, sin duda, es que sí. ¿Por qué? Porque un 24%, teniendo en cuenta los resultados tan buenos que está presentando, que ya los analistas estiman que iban a tener un crecimiento para el siguiente año del 73% y está batiendo las expectativas para el primer trimestre, y si vemos que cada trimestre va batiendo, seguramente este crecimiento sea mayor y los siguientes años pueda crecer más, porque recuerda que los analistas siempre son más conservadores. Esto quiere decir que como precio objetivo, pagando el mercado 35 veces, que es un múltiplo razonable para esta compañía, que digamos que es una compañía grande de alto crecimiento, pues por supuesto puedes ver que prácticamente estaríamos doblando nuestra inversión, porque ahora mismo pasar de 770 a 1329 significa prácticamente, bueno, no exactamente doblar, porque doblar sería llegar a 1400 y pico, ¿vale? Pero en este caso sería casi doblar a 5 años. Ahora, si tenemos en cuenta, en vez de a 5 años, a 4 años como tienen los analistas, significa que sería casi doblar a 4 años y más que doblar a esos 5 años, lo que quiere decir que sería la parte optimista. Bien, como ves, esto sería más o menos cómo calcular el precio objetivo de la compañía. Esta es la parte fácil, pero ahora viene la parte donde realmente hay que pensar un poco y hay que analizar el negocio como si fueras, como digo, un emprendedor, un inversor, un empresario. Bien, ¿qué pasa si yo voy a borrar esto? Te pregunto, y quiero que pares el vídeo y me lo dejes aquí abajo en los comentarios. ¿Tú quieres comprar o querrías comprar hoy Nvidia a 20 veces? ¿Te parece razonable comprar Nvidia o te parecería razonable comprar hoy Nvidia a 20 veces? ¿Puedes hacerlo? Vale. ¿Qué es lo que ocurre si tenemos en cuenta los resultados que ha presentado ya la compañía? Es decir, no los forward, sino en este caso los que ha presentado los 12, como puedes ver aquí, los que estaban los 12.96. Vale. Tenemos en cuenta los 12.96, ¿vale? Recuerda esto. Pero, y esto es lo importante, ahora me voy a ir un poquito para atrás. Voy a ir a la parte de descripción y vamos a ver que en el gráfico este histórico, a un año, la compañía que está ahora, aunque no sale actualizado a 770, si me voy un año atrás, la compañía cotizaba a 206, ¿vale? 206. Bien. Esto es muy sencillo. Si yo quiero calcular o si yo quiero comprar la compañía a 20 veces, y lo multiplico por los 12,96, que son los EPS presentados, ¿qué precio tendría que tener la compañía para yo comprarla 20 veces? 259. Quiere decir que si me voy aquí al gráfico, por aquí, como puedes ver, 259, es decir, en marzo de 2023, que en este caso sería marzo del ejercicio fiscal de 2024 para Nvidia, pero para nosotros marzo de 2023, yo hubiera comprado esta compañía, yo o tú o quien sea, hubiera comprado esta compañía a 20 veces, ¿vale? Que es un múltiplo atractivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en marzo de 2023 ni tú, ni yo, ni nadie sabíamos exactamente lo que iba a presentar la compañía de resultados. Es decir, eran estimaciones. Ahora ya estamos después de la presentación de resultados, ya sabemos lo que ha presentado. Por tanto, aquí se me plantean dos posibilidades. O puedes vivir del pasado o puedes vivir o mirar hacia el futuro. Si vives del pasado, es decir, si tú quieres la compañía ahora, hoy, a 20 veces, puedes comprarla si la compañía vuelve a caer a 259. Pero si vuelve a caer, ten en cuenta que eso es sobre los resultados ya presentados, es decir, lo que ya ha presentado real, sin tener en cuenta estimaciones de crecimiento futuro, de EPS futuro, sino con lo que ya ha presentado, es decir, realmente con lo que vale la empresa hoy, con los resultados presentados hoy, con los beneficios presentados hoy,
la compañía la estarías comprando a 20 veces si cayera a 259. Hasta ahí estamos de acuerdo. Si viene una crisis, el mercado colapsa o cualquier cosa, podrías comprar esta compañía a 20 veces. Bien, pero yo te planteo otra pregunta. ¿Qué otra forma tenemos de comprar esta compañía a 20 veces? ¿Vale? ¿Qué pasa o qué te parece si te digo que si compras esta compañía, que ojo, no es una recomendación de compra, pero qué te parece si te digo que si compras esta compañía a 770 hoy, la estarías comprando a 20 veces de X años más adelante? ¿Vale? Bien, ¿esto qué significa? Esto significa que si esperamos que la compañía tenga un crecimiento en beneficios, en este caso, como yo he puesto de ejemplo, del 24% de forma sostenible, 24% anualizado hasta 2028, ¿vale? Como puedes ver aquí en la calculadora de interés compuesto, crecimiento de esos EPS desde los 12,96 durante 5 años, crecimientos del 24%, significa que los EPS de dentro de 5 años serían de 37, ¿vale? 37 significa que si yo tengo en cuenta el precio de hoy, y esto es importante, 770 y lo divido entre 37,99, estaría comprando curiosamente esta compañía a 20 veces de 2000. Como son 5 años, recuerda, 2029 para la compañía, 2028 para nosotros. Por tanto, ¿cómo debes de enfocar las inversiones? Olvídate, y esto es un consejo cuando vayas a analizar empresas, olvídate del precio. El precio te hace caer en el error del cortoplacismo. Te hace caer en el error del sesgo de precio. Te hace caer en muchos errores, ¿vale? Por ejemplo, justo he tenido una conversación con un suscriptor que me ha comentado que Nvidia le parecía cara, y sabes que si estoy hablando de ti, sabes que me refiero a ti, ¿vale? No voy a nombrarte, pero sabes a que me refiero de ti, ¿vale? En este caso, digamos que la compañía, me dijiste, está a 90 veces. En primer lugar, porque tenías en cuenta EPS pasados. Por tanto, el múltiplo es más caro. Tenías en cuenta EPS trailing, no forward. En segundo lugar, querías buscar hacer un corto con una compañía que es una compañía de crecimiento. Ponerte en corto cuando una compañía es de crecimiento, es decir, que va a seguir creciendo para los próximos años, es un suicidio. Es un completo suicidio. Aunque el múltiplo esté muy caro o parezca muy caro, la cuestión es, ¿está caro con respecto a qué? Y eso es lo que no, o lo que estoy viendo, que muchos de vosotros no tenéis en cuenta. Está caro con respecto a cierta temporalidad, y en esa temporalidad tiene que conseguir la empresa ciertos beneficios. Pero si la temporalidad es mayor y los beneficios son mayores, el precio que estarías pagando por la compañía es más barato. ¿Esto qué quiere decir? Como ves, si yo hoy, y repito, no es una recomendación de compra, pero si yo hoy comprara Nvidia a 770, hoy, de forma forward, es decir, con los 12 meses próximos de beneficios, pensando que mi temporalidad para invertir en Nvidia es de 12 meses, la estaría comprando a 35 veces, como vistes antes. Pero si mi temporalidad, es decir, que si yo estoy dispuesto a mantenerme en Nvidia invertido como una empresa, como un negocio en el que quiero que crezca durante al menos 5 años, entonces estaría pagando 20 veces beneficios. 20 veces EPS. Y 20 veces pagar por una compañía que crece o que estás viendo que puede crecer tranquilamente a más de 24% anuales, que yo estoy siendo conservador y que seguramente esta empresa para los próximos
No te digo que 10 ni 15 años, por supuestamente, porque no va a ser eternamente ese crecimiento, pero sí será capaz de crecer al menos al 25-30% durante los próximos 5 años, es decir, más de lo que yo estoy estimando. Significa que yo hoy estaría pagando 20 veces de 2028, 2029 para la compañía, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que la oportunidad que tengo hoy, puedo esperar que cuando llegue 2028 decir, bueno, a ver si aparece una crisis, a ver si aparece incertidumbre de mercado y en ese momento el mercado me la ofrece a 20 veces, ¿vale? Cosa que es muy difícil, por no decir imposible, porque si ya te digo que es imposible acertar el futuro, más difícil todavía es encima acertar o prever que va a venir una recesión en el momento que tú quieres para beneficiarte. ¿Vale? Realmente deberías de intentar entender que de aquí al futuro son cosas que no son ciertas, son certezas, no son certezas, son estimaciones. Por tanto, en base a esas estimaciones, puede que se cumplan o puede que no. Pero lo que yo sí sé es que hoy, si compro Nvidia hoy con los resultados o con los beneficios presentados de hoy, es decir, con los 12,96 que han presentado DPS, hoy estaría comprando la compañía a 35 veces. En este caso, teniendo en cuenta los beneficios de los próximos 12 meses, o si tengo en cuenta los beneficios de ahora, serían aproximadamente unas 60 veces. Pero si tengo en cuenta los beneficios futuros que generará la compañía y yo estoy el suficiente tiempo invertido para ver cómo la compañía genera esos beneficios, por tanto llegaré a ese tiempo, a 2028, donde yo tendré el precio de hoy, que en 2028 sería de 20 veces. Por tanto, ¿qué significa eso? Que a partir de 2028 yo podría estar perfectamente tranquilo si considero que es un múltiplo razonable para Nvidia de 20 veces, viendo por ejemplo otros comparables del sector o incluso de empresas tecnológicas tan conocidas como Alphabet, Meta, Microsoft, etcétera, que son empresas que incluso tienen menos crecimiento, pero que el mercado le asigna 20, 25 o 30 veces tranquilamente, pues evidentemente por una compañía como Nvidia, que es de más crecimiento, podemos esperar múltiplos mayores. Pero aquí no se trata del precio objetivo que va a tener la compañía, porque vuelvo y te repito, eso es una estimación. Puede ser 1300, como te comenté, puede ser 1400, puede ser 1200, puede ser que aunque debería ser 1400, pasa una crisis en medio y el precio se derrumba un 20, un 30, un 40%, eso no lo sabemos. Pero lo que sí que sabemos es los beneficios que vaya a presentar la compañía. Si nosotros hacemos una estimación de aquí a los próximos 5 años y nos aseguramos o verificamos que la compañía año tras año va cumpliendo esos objetivos, sabemos con certeza que tenemos una compañía que genera más beneficios y por tanto el precio que nosotros hemos pagado cada vez será más barato. Cada vez estará a un múltiplo menor. Y si nosotros consideramos que a partir de 20 veces estaríamos tranquilos en una empresa como Nvidia, por supuesto, puedes esperar a que hoy caiga el mercado y te la ofrezca a, como te dije, los 259, cosa que es improbable y que nadie sabe si va a ocurrir o no. Por supuesto, sabes que estamos en una situación de entorno de tipo de interés alto e inflación alta y es posible a lo mejor que se pudiera dar ese escenario, pero intentar esperar un escenario que no está ocurriendo es improbable. No digo que no ocurra, pero es improbable. Por tanto, esperar a que el mercado te ofrezca la compañía a 259 es ridículo. Sin embargo, sí puedes adelantarte para los siguientes años, ¿vale? Cuando un inversor tenía la compañía a 259, ese inversor no sabía que la estaba comprando a 20 veces, repito, a 20 veces de los resultados presentados de ese mismo año. No lo sabía porque los resultados no lo había presentado. Ahora sí se saben. Y ahora lo que tenemos que hacer es ese mismo ejercicio, pero para los siguientes años. ¿Cuántos años? La pregunta aquí no es si estoy invirtiendo caro o barato en Nvidia, sino ¿cuántos años estoy dispuesto a permanecer en Nvidia para asegurarme que el precio que pago hoy
será barato mañana. Y ese mañana, como te digo, puede ser a 1 año, a 3 años, a 5 años o a la temporalidad que quieras. Por supuesto, ahí tenemos que verificar el crecimiento de la empresa. Repito, y eso es lo importante, para eso analizamos la empresa, para eso analizamos la calidad del negocio, para eso se analiza el crecimiento potencial que puede tener la empresa. Para todo eso verificamos el análisis de empresa, verificamos los trimestrales que va presentando la empresa, ¿vale? Pero si simplemente nos ceñimos a, como he hecho antes, precio objetivo de la empresa, 1.300, 1.400, vale, perfecto, compro. ¿Y qué ocurre en medio? ¿Y qué ocurre cada trimestre que va presentando? ¿Y qué ocurre cada año que va presentando? ¿Entiendes? Porque puede presentar un año de estos 5, a lo mejor sí puede llegar a esos 1.300 de precio objetivo, ¿vale? Pero a lo mejor en medio, en algún año, se pierde y presenta resultados peores de lo esperado. Y la compañía corrige. ¿Qué haces ahí entonces? ¿Ya los 1.300, 1.400 se esfumaron o siguen siendo posibles? ¿Te das cuenta de que si tú basas tu análisis mirando únicamente el precio, te estás equivocando? Y realmente aquí lo que importa son los beneficios de la empresa, no el precio. El precio refleja beneficios pasados y tiene parte de expectativas futuras, que esto también lo hablé con otro suscriptor. Pero ten en cuenta una cosa, y me dirijo a ti. Las expectativas futuras son puntuales, de una temporalidad concreta. Es decir, el precio refleja las expectativas de beneficios de, por ejemplo, los próximos 12 meses, pero no refleja las expectativas de los próximos 5 años. Si una compañía puede crecerte al 30% en un año, digamos que el mercado subirá o pagará un mayor múltiplo porque espera que la compañía crezca ese 30%. ¿Pero acaso la compañía ha ajustado el precio por ese 30% o ha ajustado el precio por a lo mejor que esa compañía te ofrezca un 200% en 7 años o en 5 años? ¿A que no? Es decir, el precio se ajusta en base a unos beneficios puntuales, de una temporalidad puntual. Pero ¿y qué pasa si estamos a más largo plazo? Si estamos a más de 12 meses, pues que resulta que ya lo que obtenemos es, digamos, el múltiplo apropiado por esa compañía. Si a mí, por ejemplo, me interesa estar de media en una compañía invertido en torno a 4, 5 años como mínimo, yo lo que tengo que ver es que a 4 o 5 años esa compañía, el precio que pague hoy es un múltiplo atractivo de dentro de 5 años. Y tengo que verificar durante esos 5 años que la empresa va a mantener ese crecimiento durante todo ese periodo. ¿Vale? Esto es importante, ya que el caso de Nvidia es una empresa que, por supuesto, como puedes ver claramente, y esto lleva a error, primero, si tenemos en cuenta los beneficios forward, está cotizando no a 32 como ves aquí, sino a 35 como calculé antes, que puede ser exigente y puede que a ti te parezca caro. Perfecto, si te parece caro es porque te parece caro pensando porque tú tienes el plazo temporal a 1 año vista. Pero es que a lo mejor yo no quiero comprar Nvidia para mantenerla 1 año en cartera. A lo mejor yo quiero comprar Nvidia para mantenerla en cartera 10 años. Por tanto, ¿qué múltiplo estoy pagando hoy? ¿El de dentro de 1 año? ¿O el de dentro de 10 años? Si la estoy comprando hoy y la quiero mantener a 10 años, tendría que calcular cuál será el potencial de la empresa para generarme unos beneficios dentro de 10 años y ver qué múltiplo estoy pagando con respecto a esos 10 años para saber si cuando ya hayan pasado esos 10 años ganaré dinero o no seguro. Y eso es lo que importa. Esa es la rentabilidad que busca un inversor, un emprendedor y un empresario. Cuando compras un negocio, te pongo un ejemplo, está lo que se conoce la yield. La yield es la rentabilidad teórica. Si yo compro un negocio, el que sea, y genera 1 millón de euros al año, ¿vale? Y yo pago por ese negocio 10 veces beneficios, significa que si el negocio todos los años genera 1 millón, es decir, el crecimiento es 0, en 10 años
recupero mi inversión. Por tanto, en 10 años doblo mi inversión, porque he conseguido los 10 millones que he pagado por el negocio. Por tanto, tengo el negocio que vale 10, que es lo que pagué, más los 10 años generando 1 millón cada año. Eso si la empresa no tiene crecimiento, 0% de crecimiento. Es decir, que los beneficios son 1 millón, 1 millón, 1 millón. ¿Qué pasa si una empresa crece, tiene crecimiento? Pues que, por ejemplo, si la empresa crece al 20%, el primer año genera 1 millón, pero el segundo año digamos que genera 1.200.000 y el tercer año genera un 20% sobre ese 1.200.000 y así sigue creciendo. Por tanto, en vez de esperar 10 años para duplicar mi inversión, ya no tengo que esperar 10 años, sino al 10% tengo que esperar aproximadamente entre 6 y 7 años. ¿Qué quiere decir eso? Si crece, por ejemplo, al 10%, si crece al 20%, pues evidentemente todavía tendré que esperar menos años y seguramente podré doblar mi inversión seguramente en 4 años, no en 10 años. Por tanto, como ves, aquí lo que importa no es el precio futuro, lo que valdrá o lo que obtendrás en el futuro de rentabilidad, porque el mercado no sabe ni a qué precio compraste, ni en cuándo inviertes, ni cuándo vendes, ni cuándo sales, ni si haces opciones, si compras la acción, si luego la vendes, si vendes una parte, no sabe nada de eso. Digamos que lo único que sabe la compañía o el mercado es los beneficios que puede generar la empresa y en función de eso le aplica un múltiplo a una temporalidad en concreto. Si yo estudio una empresa y sé que puede tener la capacidad de durante 5 años al menos, en el caso de Nvidia, puede crecer a 24% anuales, significa que yo una empresa que crece a 24% anuales, puedo pagar perfectamente 35 veces porque esas 35 veces para mí que voy a estar esos 5 años, significa que la estoy comprando a 20 veces de dentro de 5 años. Y simplemente tengo que verificar que año tras año vaya cumpliendo con ese crecimiento. Si este próximo año crece como dice el mercado, como puedes ver aquí, como dicen las estimaciones de analistas, crece, a ver dónde está esto, crece aquí un 73%, ¿ves aquí? 73%, ¿vale? Aquí lo ves, hasta 21,51 de EPS, yo he estimado un crecimiento del 24%. Es decir, la empresa ha crecido muy por encima de lo que yo estimaba. Por tanto, mi situación es mejor, ¿vale? El escenario mío es mejor que mis propias estimaciones. Aunque en los siguientes años ese crecimiento vaya ralentizándose, como mis estimaciones son más conservadoras, yo por lo menos me voy a asegurar de tener un negocio comprado, haber invertido en un negocio en el que he pagado 20 veces a partir de dentro de 5 años. Lo que quiere decir que a partir de dentro de 5 años yo en ese negocio estaré tranquilo, porque aunque tenga un crecimiento menor, a mí me saldrá rentable, y repito, esto es una cosa subjetiva, a mí me saldrá rentable pagar por Nvidia 20 veces. Y como no puedo vivir del pasado, no puedo pretender que el mercado me pague ahora los 259, que serían las 20 veces actuales. Eso sí, si aparece esa oportunidad, por supuesto, la puedo aprovechar, pero no puedo pretender decir, esta empresa está cara, no voy a invertir, y hasta que no baje al múltiplo que yo considero razonable, es decir, que le exija al mercado que me la ponga al precio que me interesa. Si da igual lo que yo quiera. El mercado no está pensando en mí, el mercado está pensando en lo que vale la empresa, continuamente, y en las expectativas futuras. Por tanto, lo que yo quiera le da igual al mercado. Entonces, como digo, puedo vivir del pasado y esperar de brazos cruzados hasta que el mercado decida ponérmela en 259, cosa que seguramente no va a ocurrir, y si ocurre, pues se puede aprovechar esa oportunidad, pero cosa que seguramente no va a ocurrir, o puedo comprarla y buscar a cuántos años tengo que estar invertido e invertir como un inversor, como un emprendedor y como un empresario. Pensar cuántos años tengo que estar en la empresa y sacar la rentabilidad correspondiente para que esta inversión me salga rentable por el tiempo que le he dedicado. ¿Entiendes? Por tanto,
Como ves, en esta compañía he hecho un enfoque diferente que también estoy seguro que te ayudará a entender un poco más cómo debes de enfocar la visión hacia los análisis de empresas. Y ojo, no estoy diciendo que sea totalmente erróneo calcular los precios objetivos. No, eso es la forma simplona. Eso es la forma sencilla de calcular o demostrar cuánto podría valer la compañía de aquí a una temporalidad concreta. ¿Vale? Es de forma simplona cuánto podría valer, pero son estimaciones. No voy a acertar. No, yo no sé si va a valer esta compañía 1.400, 1.300, 1.200, 1.250. No lo sé. Y no lo sabe nadie. ¿Por qué? Porque aunque realmente la compañía tenga que valer eso, si pasa algo a nivel mundial ajeno a la compañía, al mercado le va a dar igual mis intereses. Y si la tiene que bajar de múltiplo, la baja de múltiplo y punto. Y si yo me tengo que aguantar varios años después, pues me tengo que aguantar varios años después hasta conseguir ese precio objetivo. Pero recuerda, a mí lo que me interesa no es el precio objetivo. No estoy mirando únicamente por el dinero, que sí, cuando invertimos queremos generar rentabilidad, queremos ganar dinero, pero lo importante es queremos entender el negocio y saber que el negocio va a ser rentable y, por tanto, que la inversión que vamos a hacer en la empresa en un tiempo determinado es una buena inversión a largo plazo y que nos va a generar rentabilidad sea la que sea. Y da igual el mercado lo que le pase en medio, porque tarde o temprano el mercado terminará, digamos, en este caso, pagando lo que realmente vale la compañía, el múltiplo que realmente merece la compañía. Eso es lo importante. Por tanto, yo quiero comprar Nvidia a 20 veces. Y si me tengo que esperar hasta 2028, 2029 de la compañía, es algo que yo particularmente estoy dispuesto a asumir. Déjame tú aquí abajo en los comentarios qué te parece y si estarías dispuesto a invertir en una compañía así por todos estos años. Y nada, esto es todo sobre el análisis de resultados y valoración de Nvidia. Como siempre, te voy a dejar 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.